institucional dejó de funcionar y el Ministerio de Justicia, de quien dependía el INADI, reestructuró sus dependencias. Entonces, sigo trabajando en el Ministerio de Justicia, pero en acceso a la justicia. Bien. En ese sentido, también se han modificado las áreas de competencias. Entonces, nosotros ahora hacemos consultas a Ujú. demanda de las personas y mediaciones comunitarias. En este punto de mediaciones comunitarias vemos este tipo de casos que las familias se acercan a nuestras dependencias para averiguar eh, cómo intervenir o abordar la problemática. Sí es cierto que está más visibilizada la temática del acoso escolar, Ujú. que es el nombre en español o castellano del bullying, que lo Sí. conocemos así con esa denominación anglosajona. Lo mismo pasa con el grooming, que también es una forma de acoso, pero por un medio distinto. El Ministerio de Educación de Nación y en concordancia en políticas públicas con todas las provincias tiene protocolos específicos para tratar cada una de estas temáticas en el ámbito escolar por protocolos y guías de procedimiento que se llaman guías de procedimiento para situaciones complejas de la convivencia escolar. Ujú. Me parece muy importante que tanto cada uno de los estudiantes como sus familias, además del cuerpo docente, sepan que cuentan con estas herramientas para trabajar y abordar la temática. Perfecto. ¿Qué marcos legales existe hoy en Argentina para el acoso escolar, pero también sumado a lo que es las nuevas tecnologías, las redes sociales, esto que ha Sí. sido más abarcativo, ¿no? Claro, me parece que en este punto tenemos que tener en cuenta que el acoso escolar tradicional, físico, de manera directa, como conocíamos siempre, Ujú. ha modificado sus campos de acción y las consecuencias que conlleva ser víctima o victimario de esta problemática o de esta situación compleja de la convivencia. Entonces, nosotros también debemos pensar que por suerte en nuestro país contamos con legislación suficiente, no siempre adecuada o efectiva con respecto a los temas que estamos hablando, Delfina, Ujú. porque la realidad va superando día a día lo que la ley va tratando de regular a medida que surgen los conflictos y la Sí. complejidad de los mismos. Eso no significa que por acciones de articulado de redes o articulado de esas mismas políticas públicas, estas temáticas no puedan efectivamente ser abordadas por los adultos responsables de esos niños, niñas, adolescentes, incluso jóvenes de nuestro país o de nuestra provincia. Ujú. Hubo un caso, ¿no? En Corrientes de utilización de inteligencia artificial y en este caso bueno, se realizó todo el procedimiento en cuanto a el acoso a las mujeres, ¿no? En esta situación o a las mismas compañeras. ¿Cómo se trabaja esto? Si hay regulación a través de este mal uso de la inteligencia artificial y qué debería tener las escuelas. Hay algunas escuelas, por ejemplo, en la provincia de Chaco, en Juan José Castelli, que han sacado de circulación por lo menos el celular en horarios escolares. ¿Cómo ves estas medidas? Todas las medidas que pudiera cada centro educativo adecuar a sus necesidades propias y a las características propias del estudiantado que concurre a cada escuela, son las apropiadas dentro del marco de la ley de convivencia escolar Mm. para abordar este tipo de temáticas. Tal vez muchas veces nos enfrentamos a situaciones de negativa o falta de acompañamiento de los responsables parentales, de los progenitores, de los adultos responsables, en cuanto a presentarse a la escuela, a acompañar la firma del acuerdo de convivencia, donde el centro educativo trata de incorporar este tipo de medidas
para hacer un control de daños con respecto a esta cuestión del acoso escolar, porque recordemos que puede muy bien la escuela no permitir el uso del dispositivo celular en horario escolar, pero esta Ujú. es una problemática tan compleja que muchas veces las cuestiones se redoblan o profundizan fuera del horario escolar. Y acá hay un gran punto a tener en cuenta, es hasta dónde incide la responsabilidad del centro educativo en cuanto a la convivencia, en cuanto a estas consecuencias. ¿Cómo hacemos como adultos para abordar estas temáticas? ¿Va a Ujú. ser siempre la escuela la responsable o tenemos que como familias tomar otras medidas? Y en este punto creo que el sistema de protección integral de niños, niñas, adolescentes tiene mucho para aportar en cuanto a medidas de primer orden, medidas ordinarias para fortalecer las familias y hacer un acompañamiento adecuado cuando surgen este tipo de situaciones de violencias y ruptura de la convivencia escolar. Muchas veces esto traen aparejados situaciones complejas de las propias familias que son trasladadas al centro educativo. Así que eso también es un ida y vuelta de lazos comunicacionales, afectivos, de referentes adultos que debemos tener en cuenta cuando surgen estos hechos. ¿Cuáles son los derechos que amparan a los niños y adolescentes en casos como de acoso escolar? Siempre tenemos que tener en cuenta el acuerdo de convivencia escolar que se firma a principio de año o Sí. a fin de año cuando vamos a hacer las reinscripciones o las inscripciones a un centro educativo, tener en cuenta qué pautas de convivencia sugieren o tiene cada centro educativo, Ujú. además de la legislación vigente, porque eso es solo un marco de referencia para todo aquello que se pudiera abordar en cuanto comenzaran a surgir situaciones de conflicto. Ujú. Sabemos que la escuela tiene, como siempre, un entramado de trabajo que está enmarcado dentro del Ministerio de Educación, con equipos interdisciplinarios que claramente no serían suficientes muchas veces con todo el número de conflictividades que surgen. Entonces, también debemos saber que contamos con la línea 102, con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, como para hacer un abordaje apropiado con los profesionales pertinentes en la materia para tomar el caso, conocimiento del caso e intervenir en consecuencia. O sea, esto es muy importante que lo divulguemos y lo sepamos porque de aquí depende el respeto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes que están implicados en situaciones de acoso escolar. Ujú. Además, tenemos que sacar esa visión clásica de decir víctima, victimario, porque en realidad este tipo de problemática es multifactorial Sí. y no es apropiado y resulta contraproducente pensar solo en víctimas y victimarios. Ujú. Sí, porque lo pienso, ¿no? Es decir, quién es el responsable, porque quizá está manifestándose algo que está conteniendo o que está pasando a su alrededor. Absolutamente. Vos me decías hoy el caso de corrientes de inteligencia artificial Ujú. y una de las medidas sería quitar el celular, por ejemplo. Sí. Resulta apropiado, pero también debemos pensar si a través del acceso a redes sociales entre ese mismo grupo de adolescentes, sin que tome directamente en el centro educativo las imágenes, de igual modo pudieran modificarse la imagen de sus compañeras o de Ujú. sus compañeros y después, como pasó, venderlas, ponerlas en situaciones sexuales inapropiadas, como pasó en Córdoba también con el caso que hubo. Y eso también debemos tener en cuenta, la responsabilidad del uso de las redes sociales. Cuando nosotros abrimos un perfil de red social,
no nos detenemos a leer el términos y condiciones de cada red social Ujú. que te piden tus datos. Y todos dicen que es más 13, pero claramente vemos niños y adolescentes de menos de esa edad usando redes sociales. Entonces, acá también entra un punto muy importante a tener en cuenta, que existe una política pública que es la ciudadanía digital. Mm. Porque muchas veces nosotros como responsables adultos o progenitores tampoco sabemos cómo adecuarnos al uso de las redes, tampoco sabemos las consecuencias y las implicancias del uso de redes. ¿Y qué deben hacer los padres y docentes ante una situación de acoso antes de llegar a la vía judicial? También debemos poner en claro que los casos más extremos o muy graves Ujú. llegan a las instancias judiciales. Siempre esto se resuelve en el seno del centro educativo a partir del sistema administrativo proteccional que cuenta el Ministerio de Educación con las resoluciones sobre abordaje de estos conflictos, cómo deben actuar los responsables directivos de cada centro educativo con los docentes o las docentes que tuvieran relación directa con los niños, niñas implicados en el conflicto de convivencia. Llamar a los padres, Mm. dejar constancias por actas administrativas y a su vez dar participación a los equipos interdisciplinarios que cada regional educativa tiene, como para que haga un informe y a partir de ahí evaluar posibilidades de respuesta a cada conflicto en particular. Y doctora, ¿cómo también otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo el Estado puede fortalecer la protección ante estos casos? Lo más importante en este tipo de situaciones son las capacitaciones. Ujú. Que no se trata solamente de decir, bueno, capacito a mi cuerpo docente tantas horas al año, sino efectivamente darle herramientas de capacitación con guías específicas con las cuales pueda contar de manera más ágil y dinámica para aplicarlos en el momento del conflicto. Muchas veces también las problemáticas surgen por falta de herramientas de los docentes, no por desidia o por inexperiencia o por falta de conocimiento del docente. Es como, así como pensamos al conflicto en sí de la convivencia escolar entre niños, niñas, adolescentes como una cuestión multifactorial, la cuestión del abordaje y la respuesta a ese conflicto también debe ser multifactorial y es ahí donde aparecen ciertos obstáculos, muchas veces son institucionales o Ujú. estructurales o de posibilidades de recursos humanos o económicas para dar un abordaje más apropiado a esa situación y una pronta respuesta. Y con pronta respuesta no significa decir ya te hago un acta, te hago una sanción, empiezo una información sumaria, sino una respuesta pronta y adecuada es la mejor opción que tenemos para que las consecuencias de esa situación que ya pasó Ujú. sean lo menos lesivas posible para esos niños, niñas o adolescentes implicados en el conflicto. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias por esta comunicación y estar en contacto con nosotros.